La casa de bambú con la que tanto soñaban Ye y Huyen finalmente ha comenzado a construirse, un proyecto que ambos habían anhelado durante mucho tiempo. Tras reunir el dinero suficiente para comprar el bambú y los materiales necesarios, decidieron ponerse manos a la obra y dar vida a su sueño. Para ello, Ye pidió ayuda a un buen amigo con experiencia en la construcción de casas de bambú, garantizando así que la obra no solo fuera sólida, sino también auténtica y en armonía con la naturaleza. Cada fardo de bambú fue escogido con sumo cuidado, buscando no solo resistencia, sino también conservar la belleza natural del material. Poco a poco, con manos pacientes y dedicadas, comenzaron a levantar la estructura, uniendo cada pieza de bambú hasta formar un esqueleto firme y acogedor para la casa. Las risas y conversaciones se mezclaban con el sonido de martillos y herramientas, creando una melodía alegre que reflejaba ilusión y esperanza. Más que un simple refugio, esta casa de bambú simboliza el esfuerzo compartido, el amor y la complicidad de Ye y Huyen. Cada vara levantada no representa solo un material de construcción, sino también un testimonio vivo de su perseverancia y de un sueño humilde pero duradero. Este viaje promete regalarnos momentos emocionantes y entrañables. ¿Cómo quedará terminada la casa de bambú de sus sueños? Acompáñanos para descubrirlo en los próximos videos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún instante especial. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas, el patio de Ye y Huyen se llenaba de vida. Los grandes troncos de bambú rectos y firmes acababan de llegar cargados de ilusión y esperanza. El bambú sería el alma de la casa y aquel día marcaba el inicio de un sueño: levantar un hogar sencillo pero fuerte y duradero. Sin perder tiempo, Ye fue rápidamente a la casa del vecino a pedir prestada una escalera. Sabía bien que cada detalle, por pequeño que pareciera, era esencial para la solidez de la obra. Mientras tanto, Huyen se ocupaba en el patio reuniendo los haces de hierba seca que habían limpiado días atrás. Las llamas que pronto prenderían no solo eliminarían los restos, sino que también simbolizarían un nuevo comienzo, un espacio limpio y lleno de esperanza. De regreso al trabajo, Ye desplegó con paciencia la cinta métrica, midiendo cada tronco con absoluta concentración. En sus manos, el cincel resonaba con un tac-tac firme, creando las uniones necesarias para los pilares de la casa. Sabía que aquellos encajes serían la columna vertebral de toda la construcción, la clave para resistir al tiempo y a la intemperie. Por eso cada golpe no solo era una acción mecánica, sino también un acto de entrega, como si estuviera grabando su amor y su fe en cada pieza de bambú. De pronto el timbre del teléfono interrumpió la calma. Era su amigo aquel a quien había invitado para ayudar en la obra. Como la casa estaba en un lugar algo escondido, Ye explicó con paciencia cada curva del camino, cada pequeño desvío para que pudiera llegar sin dificultad. En su rostro se dibujaba una mezcla de alegría y expectación. Con una sonrisa se volvió hacia Huyen y le dijo: «Mi amigo ya viene en camino». Ella, con gesto ligero, entró en la cocina y preparó una tetera de té fragante. El aroma cálido se expandía, prometiendo un momento de pausa y cercanía. Para Huyen, aquel té no era solo una bebida, sino una manera de dar la bienvenida, de compartir la alegría y de unir corazones en medio de la faena. Todo estaba listo: el bambú en el patio, la escalera apoyada, las herramientas en mano y los amigos a punto de llegar. El día comenzaba con entusiasmo y promesas. La casa de bambú soñada dejaba de ser una idea lejana para convertirse en realidad, construida con sudor, amistad y sonrisas cargadas de esperanza. Al cabo de un rato, el amigo de Ye llegó a la casa.
Tras un apretón de manos lleno de afecto y unos minutos de conversación, ambos decidieron empezar de inmediato con la faena. El ambiente se volvió animado, la seriedad del trabajo se mezclaba con las risas y las charlas amistosas, creando una atmósfera cálida y cercana. Ye tomó cada tornillo y lo fue colocando con cuidado en las uniones que había preparado anteriormente en los troncos de bambú. Esos pequeños puntos de conexión aparentemente simples se convertían en la base de una estructura firme. Poco a poco, los troncos sueltos comenzaron a transformarse en el armazón de una casa de bambú sólida, como un lienzo que va tomando forma bajo cada trazo. Mientras tanto, Huyen se ocupaba de otra tarea. Esa mañana había ido al bosque a recoger hierbas y vegetales silvestres que junto con las hortalizas del huerto llevó al mercado para vender. Su sonrisa sencilla y cordial en la plaza no solo le aportaba un poco de ingreso extra, sino que también representaba su manera de contribuir al sueño compartido. Aunque no estaba directamente en la obra, su esfuerzo era igual de valioso para el futuro del hogar. En el patio, el sonido de la sierra retumbaba con fuerza. Ye y su amigo medían con precisión seleccionando los tramos de bambú de igual tamaño. Ye sujetaba la sierra y con cortes firmes y exactos, obtenía las piezas necesarias para la techumbre. Sabía que si se equivocaba en las medidas, toda la estructura del techo podría desajustarse. Cada corte era un acto de concentración y cuidado extremo. La técnica elegida combinaba lo tradicional con un toque moderno: perforar los troncos de bambú más gruesos y luego fijarlos con tornillos para reforzar la estabilidad. Este método mantenía la esencia natural del bambú, pero añadía resistencia y durabilidad. Sin embargo, también exigía gran exactitud. Un error en los encajes complicaría el montaje y pondría en riesgo toda la estructura. Cada unión era fruto de fuerza, paciencia y meticulosidad. Pronto, los grandes pilares de bambú se levantaron imponentes y listos para ser asegurados en los hoyos previamente cavados. Ye y su amigo los colocaron rectos, rellenaron con tierra y la compactaron con cuidado para que quedaran firmes y seguros. Aquellos pilares no solo sostendrían la casa, sino que también representaban la base de un sueño y la fortaleza de la amistad y la colaboración. Así, el esqueleto de la casa de bambú empezó a erguirse en medio del terreno como testimonio vivo del esfuerzo y la dedicación de dos personas sencillas pero perseverantes. Cada detalle, cada gesto acercaba más el sueño a la realidad. Y cuando el sol de la tarde comenzó a caer, la silueta de la casa dibujada en el horizonte anunciaba una promesa: un hogar sólido, lleno de amor y esperanza estaba naciendo poco a poco. Después de una intensa jornada de trabajo, Ye y su amigo decidieron sentarse un momento para descansar. En ese instante de calma, Ye le habló de Maya, la hija de la mujer con la que pronto se casará. Sus ojos brillaban de orgullo y ternura al mencionar a su futura esposa y a la pequeña. Para él, Maya no es solo la hija de su pareja, sino también una niña a la que desea cuidar y querer como si fuera su propia hija. Su amigo lo escuchó con atención y le dedicó una sonrisa sincera. Con voz tranquila le dijo: «Te veo como un hombre noble y de buen corazón. Sé que tu matrimonio anterior no fue feliz, pero de verdad, espero que con tu nueva esposa encuentres la dicha que mereces». Sus palabras sencillas pero llenas de afecto y confianza envolvieron la conversación en un ambiente de calidez y fraternidad. Mientras tanto, en otra parte, Huyen ya había vendido todos los manojos de verduras en el mercado. Con el dinero en la mano y una gran satisfacción en el corazón, decidió pasar por el puesto de pescado y escoger los más frescos. Sabía bien que Ye y su amigo estaban esforzándose en la construcción de la casa y pensó que lo mejor que podía hacer era preparar un plato de pescado delicioso para agasajarlos.
Esa idea le llenó de alegría, acelerando su paso de regreso a casa. En el patio, la casa de bambú comenzaba a tomar forma. Los pilares altos ya se alzaban firmes y rectos. Ye con mucho cuidado subió por la escalera para asegurar cada unión y fijar los postes. Aunque el trabajo era pesado, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable, pues sabía que aquellas columnas eran la base necesaria para continuar con el montaje del techo, la parte esencial que completaría el sueño. Su amigo, siempre atento, lo ayudaba desde abajo, sujetando la escalera, alcanzándole las herramientas y asegurándose de que nada faltara. Esa coordinación hecha de confianza y compañerismo permitió que el trabajo avanzara con rapidez y precisión. Aunque el sudor les corría por el rostro, las sonrisas nunca se apagaron. La casa de bambú aún estaba en construcción, pero ya se podía sentir la silueta de un verdadero hogar. Cada unión, cada poste guardaba en sí no solo esfuerzo físico, sino también amor, esperanza y el deseo de un futuro compartido. Bajo el sol dorado de la tarde, lo que estaban levantando no era únicamente una vivienda, era un refugio lleno de promesas, cariño y felicidad por venir. Al poco tiempo, Huyen regresó del mercado con paso ligero y una sonrisa iluminando su rostro. Llevaba en la mano una pequeña cesta, mientras que en el patio Ye y su amigo descansaban tras horas de arduo trabajo. Apenas la vio, Ye no pudo contener el orgullo en su voz y dijo: «Ella es Huyen, mi prometida». Sus palabras sonaron llenas de felicidad y respeto, como una declaración sencilla pero profunda. Huyen inclinó suavemente la cabeza, a modo de saludo, con una mirada brillante de gratitud. Sonrió con dulzura y añadió: «Muchas gracias por venir a ayudar a nuestra familia con la construcción de la casa de bambú. Yo prepararé una comida deliciosa para expresar mi agradecimiento». Aquellas palabras sencillas pero cargadas de sinceridad convirtieron el momento en un encuentro entrañable y cercano. El amigo de Ye rió con simpatía y, mirando a su compañero con afecto, dijo: «De verdad tienes suerte. No cualquiera encuentra a una mujer tan maravillosa como ella». Ese cumplido hizo que Huyen se sonrojara ligeramente, mientras Ye respondía solo con una sonrisa tímida. Sin embargo, en su interior sentía una dicha inmensa, convencido de ser el hombre más afortunado del mundo. Tras esa breve charla, ambos hombres retomaron la faena. La tarea más importante del día era levantar el armazón del techo, la parte que definiría la silueta de toda la casa. Los troncos de bambú fueron medidos con precisión, cortados de manera uniforme y unidos con firmeza. Cada golpe de cincel, cada tornillo colocado creaba una melodía de trabajo rítmica y llena de energía. Ye subió por la escalera, cada paso firme pero exigente. En lo alto ajustaba con destreza los troncos de bambú, apretando cada unión con cuidado. El sudor resbalaba por su frente, pero sus ojos brillaban con determinación. Desde abajo, Huyen lo observaba con el corazón encogido por la preocupación y le dijo con ternura: «Ye, por favor, ten mucho cuidado». En su voz había más que una advertencia, era el reflejo de todo su cariño y amor sincero. Al contemplar la estructura que ya se alzaba sólida y recta, Huyen no pudo evitar sonreír con orgullo. «Eres muy hábil», dijo. «Con un armazón tan fuerte, la casa quedará preciosa cuando esté terminada». Ese elogio sencillo pero lleno de admiración dio a Ye un nuevo impulso de energía y motivación. Para él, aquella casa no sería solo un techo bajo el cual vivir, sino el verdadero símbolo de un hogar lleno de amor y esperanza. En aquel instante todo parecía fundirse en armonía: la dedicación paciente de Ye, la ayuda leal de su amigo y la ternura atenta de Huyen. Aunque el armazón de bambú recién se levantaba en sus corazones, ya era un hogar completo, un refugio destinado a resguardar su amor,
su confianza y la felicidad de los días venideros. Sobre la estructura de bambú, Ye seguía trabajando con esmero, ajustando las últimas piezas y asegurando cada unión con paciencia y precisión. Su dedicación era tan grande que casi no notó cómo caía la tarde, y cuando la oscuridad comenzó a cubrir el cielo, el armazón de la casa ya estaba prácticamente terminado. A la luz tenue de la noche, la silueta de la vivienda se alzaba firme como un símbolo del esfuerzo y la perseverancia de todos. Mientras tanto, en la pequeña cocina, Huyen también había estado ocupada. Había preparado una cena abundante para agasajar a Ye y a su amigo con platos sencillos pero llenos de cariño. El aroma cálido llenaba el ambiente, invitando a compartir un momento de descanso. Cuando se sirvió la comida, el amigo no pudo ocultar su sorpresa y exclamó con sinceridad: «Tu cocina es realmente deliciosa». Huyen sonrió con modestia y respondió: «Gracias a ti por venir y ayudar a nuestra familia en este proyecto». El amigo dejó el cuenco sobre la mesa y mirando a Ye con afecto añadió: «Para mí Ye es como un hermano, por eso ayudarle es algo natural». Aquellas palabras simples pero cargadas de sentimiento envolvieron la velada de una calidez especial. Entre charlas, risas y el sabor casero de la cena, la amistad y el agradecimiento se hicieron más palpables que nunca. La casa de bambú, después de tantas horas de trabajo, ya mostraba su armazón robusto. Solo faltaban unos pocos días más de esfuerzo para verla completamente terminada. Pero más allá de una construcción, lo que realmente estaban haciendo allí era un hogar, un refugio donde después de tantas pruebas y dificultades, Ye y Huyen podrían finalmente vivir la felicidad que tanto habían anhelado. ¿Cuántos días más tardarán en culminar este sueño? ¿Cómo será su vida cuando puedan por fin compartir bajo ese techo lleno de amor y esperanza? Acompáñanos para descubrirlo en los próximos vídeos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún instante de esta historia entrañable. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Thì Huyền và anh Đệ đã quyết định trở về thuê một mảnh đất mới và xây dựng ngôi nhà trên đấy. Sau bao khó khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác những di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được. Anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ thì cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.